Nunca pensé que el sonido del metal desgarrándose sería lo último que escucharía en mi vida. Pero eso parecía en ese instante, cuando nuestro helicóptero AES-350, apodado Libélula por los turistas, perdió el control sobre uno de los puntos más profundos del Gran Cañón. Un segundo antes, estábamos suspendidos en el aire, deleitándonos con las vistas espectaculares de las antiquísimas rocas rojizas, y al instante siguiente, la cabina se llenó con el agudo ulular de la alarma de emergencia. El piloto, Marcus, soltó una sarta de tacos impropios para oídos turísticos, y supe que algo había ido catastróficamente mal. «¡Agarraos fuerte!», fue lo único que alcanzó a gritar antes de que el helicóptero se inclinara y comenzara a perder altura vertiginosamente. El tiempo se ralentizó. Vi cómo se dilataban las pupilas de Cristina, la joven sentada frente a mí que, solo 10 minutos antes, fotografiaba el cañón con entusiasmo a través de la ventanilla. A su lado, su marido, Erwin, instintivamente le aferró la mano con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. A mi izquierda, Gabriel, el anciano profesor de geología que, antes del vuelo, había descrito este viaje como la experiencia de su vida, apretaba con fuerza el asidero, y su rostro adquirió la misma tonalidad que las rocas que nos rodeaban. Y a la derecha estaba Nora, una chica silenciosa con una cámara colgada al cuello que ahora gritaba sin emitir sonido, aunque su grito se ahogaba en el rugido del motor y la sirena. Yo, Hilarión Sabeliev, de 36 años, guía de rutas extremas, un hombre que había sobrevivido a 3 terremotos, una inundación y un encuentro con un oso en Siberia, me aferré a los cinturones de seguridad y pensé, hasta aquí llegué. El helicóptero giraba en espiral como una hoja de otoño cayendo de un árbol, solo que miles de veces más rápido y con 5 personas aterrorizadas dentro. A través del parabrisas, veía el fondo del cañón acercándose, un mosaico de piedras, vegetación escasa y cauces secos de antiguos arroyos. El impacto fue ensordecedor. El metal chirrió contra la piedra, el cristal saltó hecho añicos por todas partes. Me lancé hacia adelante, luego bruscamente hacia atrás, el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho hasta el punto de olvidarme momentáneamente de respirar. Alguien gritaba, quizá yo mismo. Y entonces se hizo el silencio, tan profundo que el zumbido en los oídos parecía un estruendo. Parpadeé, tratando de enfocar la vista. A mi alrededor se arremolinaba el polvo, en el aire olía a metal caliente y combustible. El primer pensamiento fue un ataque de pánico. ¡Ahora explotará todo! Pero no hubo explosión. ¿Estáis todos bien? Mi voz sonaba ronca, como si fuera de otra persona. Un gemido a la derecha. Nora estaba consciente. A la izquierda se escuchó un sí entre toses. Era Gabriel. Cristina sollozaba. Erwin le decía algo en voz baja, seguramente intentando tranquilizarla. Marcus no respondía. Venciendo el dolor en las costillas, seguro que una contusión, si no una fractura, intenté alcanzar al piloto. Su cabeza colgaba lacia hacia un lado, el rostro cubierto de sangre por una profunda herida en la frente. Mis dedos buscaron el pulso en su cuello. Nada. «Tenemos que salir de aquí», dije, esforzándome porque mi voz sonara segura. El helicóptero podría incendiarse. Esto funcionó como un detonante. Todos empezaron a moverse, a desabrocharse los cinturones, a ayudarse mutuamente. Solo entonces me di cuenta de que la puerta de mi lado se había desprendido con el impacto. Esa era nuestra salida. Uno tras otro salimos y nos alejamos a una distancia prudencial. El sol nos daba de lleno en los ojos, el calor nos golpeó como una bofetada. Debía de hacer al menos 47 grados. El aire era seco como papel de lija, y parecía que cada bocanada quemaba los pulmones. Estábamos de pie en medio de una explanada pedregosa, rodeados de paredes verticales del cañón. El helicóptero era una masa de metal retorcido, las hélices estaban rotas, la sección de la cola prácticamente separada de la cabina.
Era un pequeño milagro que hubiéramos sobrevivido. ¿Marcus? Preguntó Cristina en voz baja, aunque por mi cara ya supo la respuesta. Negué con la cabeza. No ha sobrevivido. El impacto fue de su lado. Gabriel se dejó caer pesadamente sobre una piedra, su pelo canoso cubierto de polvo y sangre de un pequeño corte en la mejilla. Dios mío, murmuró. Estamos en el fondo del Gran Cañón. En lo más profundo. Solo ahora me daba cuenta de verdad de dónde estábamos. Levanté la vista. Las paredes del cañón se elevaban hacia el cielo a más de 1500 metros. Estábamos como en una gigantesca prisión de piedra. ¿A alguien le funciona el móvil? Pregunté, aunque sabía la respuesta. En estas zonas tan profundas del cañón no hay cobertura. Todos empezaron a revisar los bolsillos, a sacar sus teléfonos. Como esperaba, ni una sola raya de señal. Nos buscarán, ¿verdad? En la voz de Nora se percibía esperanza mezclada con miedo. Al no regresar a tiempo, darán la alarma, ¿no? Sí, asentí. Pero el problema es que el Gran Cañón es enorme. Incluso aunque conozcan la ruta aproximada, la búsqueda podría llevar días. ¿Días? Repitió Erwin, abrazando a una Cristina temblorosa. No tenemos agua, no tenemos comida. Tenemos lo que haya quedado en el helicóptero. Intenté hablar con calma. Además de mis provisiones personales en la mochila, siempre llevo conmigo un kit de emergencia. Esto tranquilizó un poco al grupo. Examiné a cada uno en busca de lesiones graves. Cristina se había hecho un hematoma considerable en el brazo y Erwin tenía un corte profundo en la pierna que vendé con mi camiseta de repuesto. Nora parecía estar en estado de shock leve, pero físicamente era la que menos había sufrido. Gabriel se quejaba de dolor de espalda, aunque podía moverse. A mí me dolían las costillas y tenía una rozadura en la frente, pero nada grave. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriel cuando terminé con los primeros auxilios improvisados. Miré al sol, serían alrededor de las 2 de la tarde. El calor era insoportable y no iba a hacer más que aumentar. Ahora recogeremos todo lo útil del helicóptero, dije. Luego buscaremos sombra y esperaremos a que caiga la noche. Por la noche hará frío, pero ahora el principal peligro es el calor y la deshidratación. ¿Y después?, preguntó Nora en voz baja. Volví a mirar las paredes del cañón, intentando evaluar la situación. Estábamos en uno de los lugares más profundos e inaccesibles. La ayuda podría tardar días, incluso semanas. Solo tenemos una salida. Después empezaremos a subir, respondí, por nuestra cuenta. 5 pares de ojos me miraron fijamente con una expresión que oscilaba entre el horror y la incredulidad. Entendía sus sentimientos. Escalar las paredes verticales del cañón sin equipo especial parecía imposible. Pero no teníamos otra opción. Saldremos de aquí, añadí con una seguridad que en realidad no sentía. Lo prometo. El sol castigaba sin piedad, reflejándose en las rocas rojas que nos rodeaban. En algún lugar a lo lejos se escuchó un traqueteo característico. Una serpiente de cascabel avisaba de su presencia. Nuestra prueba no había hecho más que empezar. Las primeras horas después del accidente transcurrieron en una actividad frenética. Registramos metódicamente los restos del helicóptero, rescatando todo lo que pudiera ser útil para la supervivencia. Intentaba mantener a todos ocupados. Es la mejor manera de evitar el pánico. Nora, recoge todas las botellas de agua que encuentres, ordené. Erwin, busca cualquier herramienta, especialmente un cuchillo o una multiherramienta. Cristina, reúne ropa y todo lo que pueda servir de protección contra el sol. Gabriel, tú y yo revisaremos el botiquín y el equipo de radio. El trabajo ayudaba a no pensar en lo que había pasado, pero la realidad seguía abriéndose paso a través de los mecanismos de defensa de la mente. Vi cómo Cristina se quedaba paralizada por un instante, sosteniendo la chaqueta de Marcus en sus manos, y las lágrimas corrían por sus mejillas cubiertas de polvo. Erwin no dejaba de mirar el cuerpo inerte del piloto,
que habíamos cubierto con una lona encontrada entre las cosas. Nora trabajaba mecánicamente, con los ojos vacíos, como si una parte de su conciencia se hubiera desconectado para protegerla de la traumática realidad. Solo Gabriel, a pesar de su edad, tenía más de 60 años, mantenía una calma asombrosa. Sobreviví al naufragio de un barco en el Amazonas en los 80, explicó cuando remarqué su sangre fría. Pasé 3 días flotando en un pedazo de madera hasta que me encontraron. Después de eso, uno empieza a entender que el pánico es el peor enemigo. A las 4 de la tarde habíamos recogido todo lo que podía sernos útil. 6 botellas de agua de 1,5 litros, un recurso vital. Un botiquín con medicamentos básicos. Varias barritas energéticas y bolsas de frutos secos de las provisiones del piloto. 3 chaquetas y 2 mantas finas para la noche. La multiherramienta de Marcus y mi propio cuchillo. Un mechero y cerillas. Unos prismáticos. Un mapa de la zona, aunque era más para una excursión turística que para la navegación. Mi mochila con un kit de emergencia, brújula, filtro de agua, aparejos de pesca, algo de ración seca, una linterna y un botiquín. La radio del helicóptero estaba destrozada, la baliza de emergencia no funcionaba. El panel solar de mi kit permitía cargar los teléfonos, pero sin comunicación era inútil. Sin embargo, insistí en que todos mantuvieran la carga. El GPS podía ser útil incluso sin internet. Cuando terminó el inventario, llevé al grupo a la sombra de una enorme roca cerca del lugar del accidente. El calor era insoportable. El aire temblaba sobre las piedras calientes. El sudor se evaporaba al instante de la piel, dejando manchas de sal en la ropa. Bebed a sorbos pequeños, pero regularmente, les indiqué, dándole a cada uno media botella de agua. Tenemos que economizar las reservas, pero la deshidratación es nuestro principal enemigo ahora. Cuando todos hubieron calmado un poco la sed, llegó el momento de una conversación seria. Tengo que ser honesto con vosotros. Empecé, mirando a cada uno a los ojos por turno. Nuestra situación es crítica, pero no desesperada. Estamos aproximadamente a 1.500 metros por debajo del nivel de la meseta. El sendero turístico más cercano, si recuerdo bien el mapa, está a unos 20 kilómetros de aquí. Lo más probable es que ya haya comenzado una operación de búsqueda, pero será difícil que nos encuentren aquí. ¿Por qué?, preguntó Cristina. ¿Acaso el helicóptero no tiene ese... ¿Cómo se llama? ¿Transpondedor? Sí, pero se dañó con el impacto, respondí. Además, estamos en una de las zonas más profundas y estrechas del cañón. La señal podría no atravesar las rocas. ¿Entonces qué hacemos? Erwin abrazó con más fuerza a su mujer. ¿Esperamos? Negué con la cabeza. Esperar es peligroso. Tenemos reservas limitadas de agua y comida. En 3 o 4 días sin recursos adicionales estaremos demasiado débiles. Además, este lugar no es el más seguro. ¿Por las serpientes?, preguntó Nora en voz baja. Era evidente que había notado el traqueteo que llegaba intermitentemente desde detrás de las rocas. No solo eso. Aquí hay escorpiones y, a veces, se acercan pumas. Pero el mayor peligro es el clima. En verano, en el cañón se producen aguaceros repentinos que pueden provocar inundaciones repentinas. Estamos en el lecho de un antiguo arroyo. Si llueve río arriba, nos arrastrará la corriente. Esta información provocó miradas de pánico. ¿Y qué hacemos entonces?, repitió Erwin. Subir, dije con firmeza. Mañana por la mañana empezaremos a buscar una forma de subir. He estudiado el cañón y hay lugares donde se puede escalar sin equipo especial. Será difícil, pero posible. Yo no soy alpinista. Gabriel negó con la cabeza. A mi edad. Ninguno de nosotros es alpinista. Lo interrumpí. Pero no tenemos elección. Yo iré delante, buscando la ruta más segura. Avanzaremos lentamente, ayudándonos mutuamente. Se hizo el silencio. Cada uno reflexionaba sobre lo que había oído, evaluando sus fuerzas y posibilidades. Yo voy contigo,
dijo Nora con una firmeza inesperada. Hasta ese momento había parecido la más callada y asustada. Hago escalada en rocódromo. No profesionalmente, pero conozco los fundamentos. Aquello era una suerte inesperada. Estupendo, asentí. Entre las dos podremos asegurar a los demás. Nosotros también iremos. Erwin hablaba por él y por Cristina. No hay elección, lo entiendo. Gabriel suspiró. Bueno, parece que mi viaje de mi vida va a ser más aventurero de lo que había planeado. Cuento con vosotros. Sentí un alivio, la primera barrera se había superado. Ahora teníamos que pasar la noche y prepararnos para el día siguiente. Ahora tenemos que hacer varias cosas, continué. Primero, enterrar a Marcus. Segundo, recoger todas nuestras cosas de forma que sea cómodo llevarlas. Tercero, construir un refugio provisional para pasar la noche. Dividimos las tareas. Erwin y yo nos ocupamos de la difícil tarea de crear una tumba improvisada para el piloto. No podíamos cavar en el suelo pedregoso, así que construimos una pirámide de piedras sobre el cuerpo, después de envolverlo en una lona. Ninguno de nosotros era particularmente religioso, pero Gabriel rezó una breve oración y guardamos un minuto de silencio, rindiendo homenaje a un hombre al que apenas conocíamos, pero cuya muerte nos había unido para siempre. Mientras tanto, Cristina y Nora reempaquetaban nuestras provisiones, distribuyendo el peso entre las 5 mochilas y bolsas encontradas en el helicóptero. Mi mochila de emergencia se quedó conmigo. Contenía las herramientas de supervivencia más importantes. Al atardecer, construimos un refugio primitivo utilizando los restos del helicóptero y la lona encontrada. La temperatura empezó a bajar, confirmando una característica conocida del clima desértico. El calor del día se convierte en frío por la noche. Cuando oscureció, nos sentamos alrededor de una pequeña hoguera que encendí con ramas secas recogidas en las cercanías. Las llamas proyectaban sombras extrañas sobre las rocas rojas, creando una atmósfera casi mística. Contad algo sobre vosotros, propuse. Vamos a pasar por mucho juntos, es mejor que nos conozcamos. Era un truco psicológico, hacer que la gente hablara de algo personal, para distraerlos de la situación y crear un vínculo. Cristina fue la primera en empezar. Erwin y yo somos de Minnesota. Esta es nuestra luna de miel. Nos casamos hace 2 semanas. Su voz se quebró. Se suponía que iba a ser el viaje de nuestros sueños. Erwin la abrazó. Yo trabajo como ingeniero informático. Cristina es psicóloga escolar. Llevamos 2 años ahorrando para este viaje. Gabriel tosió. Soy profesor de geología de Boston. Llevo toda la vida estudiando la formación de los cañones, pero es la primera vez que estoy en el Gran Cañón. Ironías de la vida, ¿verdad? Estudiar algo toda la vida en los libros y luego encontrarse en el corazón del objeto de estudio de esta manera. Nora guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Soy fotógrafa de Portland. Me especializo en paisajes naturales. Vine aquí por una semana para hacer una serie de fotos para una exposición. Todos me miraron. ¿Y tú, Hilarión? Preguntó Cristina. ¿De dónde sacaste ese nombre tan raro? Sonreí. Mis padres eran fanáticos de la historia rusa. Nací en Seattle, pero mis raíces son rusas. Llevo 10 años trabajando como guía en viajes de aventura. Antes de eso, estuve en el ejército, 2 periodos en Afganistán. Allí aprendí a sobrevivir en condiciones difíciles. Eso da esperanza, asintió Gabriel. Al menos estamos con una persona que sabe lo que hace. No dije que nunca me había encontrado en una situación tan complicada como aquella. En cambio, continué. Mañana empezaremos a subir al amanecer, antes de que haga calor. Nos moveremos despacio, ahorrando fuerzas y agua. He estudiado las paredes del cañón. Hay algo parecido a una escalera natural formada por salientes y repisas. No será fácil, pero es posible. ¿Y si encontramos agua por el camino?, preguntó Erwin.
Debería haber manantiales o algo así, ¿no? Es posible, pero no podemos contar con ello, respondí con sinceridad. En esta época del año, la mayoría de los arroyos se secan. Buscaremos indicios de agua, vegetación más verde, zonas húmedas en las rocas. Pero preparaos para tener que arreglarnos con lo que tenemos. La noche se abatió sobre el cañón y las estrellas se esparcieron por el cielo con una nitidez que solo se puede apreciar lejos de las ciudades. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros como un río plateado. En otra situación, habría sido un espectáculo impresionante, digno de las fotos de Nora. La temperatura seguía bajando, y pronto nos acurrucamos unos contra otros bajo el refugio improvisado, arropados con chaquetas y mantas. Nadie dormía. Demasiada adrenalina, demasiados pensamientos. ¿Crees que nos están buscando ahora?, preguntó Cristina en un susurro. Estoy seguro de que sí, respondí. La compañía que organiza los vuelos seguramente habrá dado la voz de alarma cuando no volvimos. El problema es que buscar en la oscuridad es casi imposible. Mañana al amanecer reanudarán la búsqueda. Esto pareció tranquilizar a todos un poco. La idea de que, en algún lugar, la gente supiera de nuestra desaparición y nos estuviera buscando, nos daba esperanza. Yo yacía despierto, mirando las estrellas a través de una rendija de nuestro refugio, y trazaba mentalmente la ruta para el día siguiente. En algún lugar a lo lejos, volvió a oírse el traqueteo de una serpiente de cascabel, recordándonos otro peligro al que tendríamos que enfrentarnos. De repente, sentí un ligero roce en la mano. Era Nora. «Saldremos de aquí, ¿verdad?», preguntó en voz baja. En la oscuridad no podía ver su rostro, solo su silueta, pero oía en su voz lo que todos sentíamos, miedo mezclado con esperanza. «Sí», respondí con la seguridad que me esforzaba por cultivar. «Saldremos». Pero en el fondo sabía que la escalada que nos esperaba sería una prueba que pondría a cada uno de nosotros al límite. Y no todos podrían superarla. El amanecer en el Gran Cañón es un espectáculo que suele extasiar a los turistas. Los primeros rayos de sol tiñen las antiguas rocas con tonos dorados y ámbar, las sombras se retiran, revelando la majestuosa historia geológica escrita en las capas de piedra. Pero para nosotros 5, este amanecer no era el comienzo de otro día de vacaciones, sino el inicio de una lucha por la supervivencia. Fui el primero en despertar, incluso antes de que el cielo empezara a clarear. El cuerpo me dolía por la postura incómoda y los golpes del día anterior, pero me obligué a levantarme y mirar a mi alrededor. La noche había transcurrido con tranquilidad, salvo por el silbido periódico del viento entre las rocas y el aullido lejano de un coyote. La temperatura había descendido casi a los 10 grados, un marcado contraste con el calor diurno. Los demás dormían, apiñados para conservar el calor. No quise despertarlos. Necesitaban fuerzas para la escalada que les esperaba. En su lugar, cogí los prismáticos y subí a una pequeña colina cerca de nuestro campamento para examinar mejor el paisaje circundante a la luz de la mañana. El panorama era a la vez impresionante e intimidante. Por todas partes nos rodeaban paredes del cañón, estratificadas, de color marrón rojizo, con escasas manchas de verde donde los arbustos y los árboles enanos conseguían aferrarse. La altura de estas paredes era verdaderamente colosal, 1,5 kilómetros de roca prácticamente vertical. Pero yo no buscaba la belleza, sino una salida. Girando lentamente, estudié cada sección de las rocas con los prismáticos, buscando escalones naturales, grietas, mesetas inclinadas, todo lo que pudiera servir como ruta de ascenso. En el lado este del cañón divisé lo que buscaba. Una ladera relativamente suave que se convertía en una serie de salientes parecidos a una gigantesca escalera irregular. No era el camino ideal, pero sí lo mejor que pude encontrar. Cuando regresé al campamento, los demás ya estaban despiertos y realizaban sus rutinas matutinas. El ambiente era contenido. El shock inicial había pasado, dando paso a una sombría determinación. «Buenos días», dije, tratando de sonar animado.
He encontrado una ruta. Comamos algo, recojamos nuestras cosas y pongámonos en marcha antes de que haga demasiado calor. El desayuno fue escaso, media barrita energética para cada uno y unos sorbos de agua. Expliqué la ruta, usando un palo para dibujar un plan aproximado en la arena. Empezaremos por el lado este, señalé. Allí hay una especie de sendero natural que asciende unos 300 metros. Después habrá una serie de salientes que tendremos que superar uno a uno. Yo iré primero. Nora cerrará el grupo. Erwin, tú ayudarás a Cristina, y yo aseguraré a Gabriel. ¿Cuánto tiempo llevará la escalada?, preguntó Gabriel, obviamente preocupado por su capacidad para seguir el ritmo de los demás. Todo el ascenso nos llevará varios días, respondí con sinceridad. Hoy nuestro objetivo es subir los primeros 300 o 400 metros y encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Nos moveremos a nuestro propio ritmo, haciendo paradas frecuentes. Lo principal es la seguridad, no la velocidad. Distribuimos las cosas para que cada uno tuviera una mochila con parte de nuestras provisiones comunes. Yo me encargué de la mayor parte del peso, incluyendo todas las herramientas y el botiquín. Nora llevaba el agua. Como era la más ligera de nosotros, podía soportar el peso adicional. Erwin llevaba la comida y las mantas, Cristina la ropa de repuesto y los protectores solares que encontramos en el helicóptero. Gabriel insistió en llevar al menos sus pertenencias personales, aunque vi que cada movimiento le costaba mucho debido al dolor de espalda. Antes de salir, reuní a todos para dar las últimas instrucciones. Unas cuantas reglas importantes. Primero, nunca os separéis, ni vayáis solos. Siempre avisad si necesitáis parar. Segundo, economizad el agua, pero no os deshidratéis. Es mejor beber un sorbo de más que desmayarse en la roca. Tercero, mirad bien dónde ponéis los pies y de qué os agarráis. Aquí hay serpientes de cascabel y escorpiones, y les encanta esconderse en la sombra y en las grietas. Todos asintieron. Sus rostros reflejaban seriedad. Y lo último, añadí, saldremos adelante, juntos. Ayudaos los unos a los otros, y no perdáis la esperanza. Empezamos a andar sobre las 7 de la mañana. El sol ya empezaba a calentar, pero lo peor del calor aún estaba por llegar. La primera parte del camino era relativamente sencilla. Una ladera suave cubierta de piedras y algún que otro arbusto. Avanzábamos despacio, eligiendo los puntos más firmes para apoyar los pies, y parábamos a menudo para recuperar el aliento. Después de una hora de ascenso, habíamos superado unos 100 metros de desnivel. El sudor corría a raudales y la ropa se nos pegaba al cuerpo. Gabriel respiraba con dificultad, pero no se quejaba. Cristina y Erwin iban de la mano, ayudándose mutuamente en los tramos más complicados. Nora se movía con una agilidad sorprendente, demostrando que lo que había dicho sobre practicar escalada era cierto. Vamos a hacer una parada corta, propuse cuando llegamos a una pequeña repisa que ofrecía sombra. Todos se dejaron caer sobre las rocas con alivio. Repartí unos cuantos sorbos de agua, asegurándome de que nadie bebiera demasiado. ¿Cómo tienes la espalda?, le pregunté a Gabriel. He estado mejor, sonrió con ironía. Pero aguanto. No te preocupes, no voy a ser un lastre. Me di cuenta de que Cristina miraba hacia abajo, hacia el campamento que habíamos dejado atrás y los restos del helicóptero, que ahora parecían de juguete. Estamos avanzando bien, la animé. Ya hemos superado aproximadamente una séptima parte de la ruta de hoy. Ella esbozó una leve sonrisa. Solo estaba pensando en Marcus. Se me hace raro dejarlo allí solo. Nadie sabía qué responder. La muerte del piloto era un recordatorio constante de lo precaria que era nuestra situación. Después de 10 minutos de descanso, reanudamos la ascensión. Ahora la pendiente era más pronunciada y cada vez usábamos más las manos para impulsarnos y mantener el equilibrio. El sol subía cada vez más y la temperatura aumentaba rápidamente. Sobre las 10 de la mañana, nos encontramos con el primer obstáculo serio. Una pared vertical de unos 3 metros de altura.
Para un escalador experimentado no sería un problema, pero para nuestro variopinto grupo era un desafío. «Subo yo primero», dije, quitándome la mochila. «Luego os ayudaré a cada uno de vosotros». Encontré varios agarres buenos y llegué arriba sin mayores dificultades. Después, tumbado boca abajo, extendí la mano hacia abajo. «Nora, tú eres la siguiente. Eres la más ligera. Podré subirte sin problema». Ella asintió, le entregó su mochila a Erwin y empezó a escalar. Con mi ayuda, llegó rápidamente a mi lado. «Ahora, entre los dos, ayudaremos a los demás», dije. Erwin fue el siguiente, luego Cristina. Gabriel fue el último, y tuvimos que esforzarnos bastante para ayudarle a superar la pared. Cuando por fin llegó arriba, tenía la cara roja por el esfuerzo y la camisa empapada en sudor. «Necesito un poco de descanso», consiguió decir entre jadeos. Estaba preocupado por su estado, pero sabía que era necesario detenernos. Encontramos una pequeña oquedad en la roca que ofrecía sombra y nos instalamos allí. Saqué el botiquín y le tomé el pulso a Gabriel. Lo tenía acelerado, pero dentro de lo normal para una persona de su edad después de un esfuerzo físico. «Bebe un poco de agua», le dije, tendiéndole la botella, «pero despacio, a pequeños sorbos». Mientras Gabriel recuperaba fuerzas, yo estudiaba el siguiente tramo de la ruta. Por delante nos esperaba una repisa relativamente llana de unos 50 metros de longitud y luego una nueva serie de ascensos. «Vamos a hacer aquí una parada más larga», decidí. «El sol está casi en el cenit. El calor está llegando a su punto máximo. Esperaremos a que pase lo peor y continuaremos dentro de un par de horas». Nadie se opuso. Todos estaban agotados, a pesar de que solo habían pasado unas pocas horas desde que habíamos empezado a subir. El calor era sofocante. El termómetro de mi reloj marcaba 45 grados a la sombra. Desplegamos una de las mantas para crear más sombra y nos acomodamos bajo ese improvisado toldo. Repartí un pequeño trozo de cecina de mis provisiones. Necesitábamos fuerzas para seguir adelante. «¿Creéis que ya nos están buscando?», preguntó Cristina, rompiendo su porción en trozos diminutos para prolongar el placer. «Sin duda», asentí. «Los helicópteros de la compañía siguen el horario a rajatabla. Cuando Marcus no regresó ayer, seguro que dieron la alarma. Ahora mismo debe haber equipos de búsqueda en el aire». «Pero puede que no nos vean», observó Erwin. «El cañón es enorme y nosotros somos como una aguja en un pajar. Por eso no nos limitamos a esperar, sino que seguimos subiendo», respondí. «Cuanto más alto estemos, más posibilidades habrá de que nos vean. Además, tengo un espejo de señales y un silbato. Si oímos un helicóptero, podremos hacer señales». Esto pareció tranquilizar un poco al grupo. La idea de que el rescate podía llegar en cualquier momento infundía fuerzas para seguir adelante. Durante un descanso, noté que Nora revisaba constantemente su cámara de fotos, que llevaba colgada al cuello. «¿Funciona?», le pregunté. Ella asintió. «Sí, pero estoy ahorrando batería. He hecho algunas fotos por la mañana. No me he podido resistir. La luz era perfecta». Sonreí. «¿Costumbre profesional?». «Más bien una manera de lidiar con el estrés», se encogió de hombros. «Cuando miro el mundo a través del objetivo, todo se vuelve, no sé, como más manejable, por decirlo de alguna manera. Como si pudiera controlar al menos un pequeño pedazo de la realidad». Entendía a qué se refería. Cada uno tiene sus propios mecanismos para sobrellevar el estrés. Para mí era concentrarme en tareas concretas, encontrar la ruta, garantizar la seguridad del grupo, planificar el siguiente paso. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando el calor había amainado un poco, continuamos el camino. Ahora nos tocaba avanzar por una estrecha repisa que bordeaba una pared rocosa. La anchura de este sendero natural no superaba el medio metro en algunos puntos, y a la derecha
Había un precipicio de unos 20 metros hasta la siguiente cornisa. «Vamos de uno en uno», les indiqué. «Pegados a la pared. Yo iré primero, seguido de Cristina. Luego Erwin, Gabriel y Nora cierra el grupo». Superar ese tramo exigió la máxima concentración. A veces, las piedras bajo nuestros pies se desprendían, haciendo que se nos helara la sangre. A mitad de camino, Cristina soltó un grito. Una pequeña piedra que pisó se precipitó hacia abajo y ella perdió el equilibrio por un instante. Me di la vuelta al instante y la agarré de la mano, sujetándola contra la pared. «Respira», le dije en voz baja. «Solo respira y no mires abajo. Estás bien, te tengo». Tenía los ojos muy abiertos por el miedo, pero asintió e inspiró profundamente. Continuamos el avance. Ahora yo la sujetaba firmemente de la mano. Cuando todos habían superado con éxito el peligroso tramo, nos permitimos un breve momento de triunfo. Incluso Gabriel, a pesar del cansancio, sonreía. Nunca pensé que a mi edad estaría haciendo turismo extremo. «Lo llevas mejor que muchos jóvenes», le dije sinceramente. Las siguientes horas transcurrieron en un ascenso monótono por laderas cada vez más empinadas. Avanzábamos en zigzag, escogiendo los tramos menos complicados, pero cada paso exigía un esfuerzo. El calor, a pesar de ser por la tarde, seguía siendo agotador. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a declinar hacia el oeste, llegamos a una pequeña meseta donde crecían algunos árboles raquíticos. Era un lugar ideal para pasar la noche, relativamente llano, con protección natural contra el viento y algo de sombra. «Aquí acamparemos esta noche», anuncié, quitándome la mochila con alivio. Todos se dejaron caer al suelo, agotados por la jornada. Revisé nuestras reservas de agua, quedaba algo más de la mitad. No era crítico, pero sí preocupante, teniendo en cuenta que aún nos quedaban varios días de camino. «¿Cuánto hemos avanzado?», preguntó Erwin, masajeándose los doloridos hombros. Miré el GPS del teléfono. «En vertical, unos 350 metros, aproximadamente un cuarto del camino hasta la cima de esta parte del cañón». «¿Solo un cuarto?», gimió Cristina. Me parecía que habíamos escalado el Everest. «Lo has hecho genial», Erwin la abrazó. «Lo hemos hecho genial todos». Estuve de acuerdo. Para ser el primer día, es un resultado excelente. Mañana será más fácil. El cuerpo se acostumbrará al esfuerzo. Era una pequeña mentira piadosa. Sabía que mañana sería aún más duro. Los músculos dolerían por el esfuerzo de hoy. Las reservas de energía estarían agotadas y la ruta sería aún más complicada. Pero ahora, el grupo necesitaba esperanza. Preparamos el campamento, utilizando mantas y chaquetas para crear algo parecido a camas. Recogí algunas ramas secas para la hoguera. Por la noche volvería a hacer frío en el cañón. Cuando el sol se puso tras el borde del cañón, nos sentamos alrededor de una pequeña fogata, comiendo una escasa cena a base de las últimas barritas energéticas y frutos secos. A pesar del cansancio, el ambiente era mejor que por la mañana. Habíamos superado la primera etapa, y eso nos daba confianza. «Me gustaría hacer una foto», dijo Nora de repente, levantando la cámara. «¿Puedo?». Nadie se opuso, e hizo varias fotos de nuestro grupo a la luz de la hoguera con el cielo estrellado y las oscuras siluetas de las paredes del cañón como telón de fondo. «Si salimos de aquí, será la sesión de fotos más increíble de mi carrera», dijo con una risita nerviosa. La corregí. «Cuando salgamos». La noche cayó sobre el cañón, trayendo consigo frescura y silencio, interrumpido solo por el crepitar de la hoguera y los lejanos sonidos de los animales nocturnos. Nos turnamos para vigilar el fuego, 1 hora cada uno, para que los demás pudieran descansar. Durante mi turno, en algún momento de la noche, estaba sentado mirando las estrellas y escuchando la respiración de mis compañeros dormidos. De repente, oí un traqueteo familiar.
muy cerca, a pocos metros de nuestro campamento. Una serpiente de cascabel. Lentamente giré la cabeza, tratando de no hacer movimientos bruscos. En la tenue luz de la hoguera agonizante, la vi, una gran serpiente de cascabel, enroscada sobre una roca cercana. Su cola temblaba a modo de advertencia, sus ojos reflejaban la luz del fuego. Con sumo cuidado, procurando no despertar a los demás, tomé una larga vara y me incorporé lentamente. La serpiente se tensó, lista para atacar. No quería matarla, estaba en su hábitat natural. Los intrusos éramos nosotros. En vez de eso, la empujé suavemente con la vara, dirigiéndola hacia afuera del campamento. Para mi alivio, la serpiente optó por retirarse, deslizándose entre las rocas y desapareciendo en la oscuridad. Exhalé y regresé a la hoguera, echando unas cuantas ramas para avivar el fuego. Este había sido el primer encuentro, pero estaba seguro de que no sería el último, con los peligrosos habitantes del cañón. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero tardé en conciliar el sueño, pensando en el día que nos esperaba y en lo que nos depararía el futuro. Apenas habíamos recorrido la cuarta parte del camino y las pruebas más difíciles aún estaban por venir. El segundo día comenzó con dolor. Cada músculo de mi cuerpo protestaba al menor movimiento, recordándome la ascensión del día anterior. A juzgar por los gemidos y las muecas de los demás al despertar, no era el único que sufría. «Buenos días», saludé al grupo, esforzándome por sonar más animado de lo que me sentía en realidad. «¿Qué tal han dormido?» «Como si me hubiera atropellado un camión», gruñó Erwin, levantándose con dificultad. «Me duele todo». «Es normal», asentí. «Dolores musculares después de un esfuerzo inusual. Estirad un poco, os sentiréis mejor». Repartí los últimos restos de barritas energéticas, un trocito diminuto para cada uno. La comida se estaba acabando más rápido de lo que había previsto, pero el principal problema era el agua. Nos quedaba menos de la mitad de las reservas iniciales, y con este calor, no nos duraría más de un día como mucho. «Hoy nuestra principal tarea es encontrar agua», anuncié mientras todos recogían sus cosas. «Sin ella no podremos seguir subiendo». «¿Y dónde vamos a buscarla?», preguntó Cristina. «Todo esto es tan seco». «En el cañón hay manantiales y pequeños arroyos, sobre todo después de las lluvias invernales. Tenemos que buscar manchas verdes en las rocas, zonas húmedas, acumulaciones de vegetación». Partimos al amanecer, cuando la temperatura aún era relativamente agradable. Las primeras horas de la ascensión transcurrieron en silencio. Cada uno se concentraba en sus pasos, economizando fuerzas y aliento. El camino se volvía cada vez más complicado, los salientes eran más altos, las pendientes más pronunciadas y los pedregales bajo los pies hacían que cada paso fuese potencialmente peligroso. A las 10 de la mañana, el sol ya castigaba sin piedad y el termómetro de mi reloj marcaba 47 grados. El aire era tan seco que parecía succionar la humedad directamente a través de la piel. Los labios se agrietaban, la garganta se secaba después de pronunciar unas pocas palabras. Hacíamos paradas frecuentes, pero bebíamos cada vez menos, tratando de estirar el agua que nos quedaba. Era una estrategia peligrosa. La deshidratación en estas condiciones podía producirse muy rápido, pero no teníamos otra opción. Hacia el mediodía, Gabriel empezó a quedarse atrás. Su rostro se había enrojecido, su respiración se había vuelto entrecortada. Disminuí el ritmo, permitiéndole mantenerse cerca. «¿Cómo estás?», le pregunté, aunque la respuesta era evidente. «He estado mejor», espetó con una sonrisa forzada. «No pensaba que, a los 65, estaría escalando rocas». Le extendí la botella. «Bebe. Necesitas más agua que los demás». Negó con la cabeza. «No, no debo. Gastar más que los otros». «Esto no es una democracia, Gabriel», le dije con firmeza. «Es supervivencia, y ahora mismo necesitas agua más que ninguno de nosotros. Bebe,
A regañadientes, tomó unos cuantos sorbos y me devolvió la botella. Gracias. Estaré bien, no te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Gabriel era el miembro más vulnerable de nuestro grupo, y su estado empeoraba a ojos vista. Empecé a buscar un lugar para un descanso más prolongado. Encontramos un pequeño saliente que daba sombra, y nos instalamos allí. Todos permanecieron sentados en silencio, ahorrando fuerzas y humedad. Nora se quitó la camisa, quedando en camiseta, y humedeció la tela con las últimas gotas de agua de su botella para limpiarse la cara y el cuello. Casi no queda agua, dijo en voz baja, mirando la botella vacía. Asentí. Lo sé, necesitamos encontrar una fuente hoy, o si no... No terminé la frase, pero todos lo entendieron. Sin agua, con este calor, no duraríamos mucho. Después del descanso, continuamos la ascensión, ahora escudriñando constantemente las rocas en busca de indicios de humedad. Envié a Nora un poco por delante, por ser la más ágil y rápida, para explorar la ruta y buscar posibles fuentes de agua. Una hora después regresó, y por su rostro, comprendí que las noticias no eran muy alentadoras. Hay algo así como una grieta, informó. Y parece que dentro está húmedo. He visto musgo en las rocas. Esa era la primera buena noticia del día. El musgo no crece en lugares completamente secos, así que debía haber algo de humedad. Guíanos, dije, y aceleramos el paso en la medida en que nuestras fuerzas lo permitían. La grieta de la que hablaba Nora resultó ser un estrecho pasaje entre dos salientes rocosos. Dentro hacía más fresco y húmedo que afuera. En las paredes se veían manchas de musgo, y el suelo bajo nuestros pies no estaba tan seco como en el resto del entorno. Aquí debería haber una fuente, dije, examinando atentamente cada centímetro de las paredes. O al menos un lugar donde se acumule el agua de lluvia. Nos dividimos y empezamos a explorar la grieta. «¡Miren!», exclamó Erwin, señalando una pequeña hornacina en la roca. Fue el primero en encontrar lo que buscábamos. En la oquedad se veía un pequeño charco de agua, no más grande que una taza, pero para nosotros era un tesoro. «No la toquen todavía», advertí, acercándome. «Tenemos que comprobar si es potable». Examiné el agua. Era transparente, sin signos visibles de contaminación. Luego me incliné y la olí con cuidado. No había rastro de azufre u otros minerales que pudieran hacerla peligrosa. «Parece agua de lluvia acumulada en la hendidura», dije. «Debería ser potable, sobre todo si la filtramos». Saqué de la mochila un filtro de agua portátil, parte de mi equipo de emergencia. Era un pequeño dispositivo capaz de limpiar una pequeña cantidad de agua de bacterias e impurezas. «Esto no va a solucionar todos nuestros problemas», advertí, recogiendo el preciado líquido en una botella vacía a través del filtro. «Aquí habrá con suerte medio litro, pero nos dará algo de tiempo». Mientras yo me ocupaba del agua, los demás siguieron explorando la grieta. De repente, Cristina nos llamó. «Aquí hay más. En otra oquedad encontramos un poco más de agua, y luego en otra. En total, logramos recoger unos 2 litros. No es mucho para 5 personas en el desierto, pero sí suficiente para aguantar un día más». «Este lugar es una verdadera bendición», dijo Gabriel, mirando con reverencia las botellas llenas. «El agua de lluvia se acumula en estas hornacinas, protegidas del sol. Y parece que el agua se filtra periódicamente a través de la roca», añadí, fijándome en un hilo de humedad que bajaba por una de las paredes. «No es una fuente constante, pero en la temporada de lluvias debe haber bastante agua aquí». Decidimos hacer una parada más larga, aprovechando la frescura y la sombra de la grieta. Le di a cada uno unos sorbos de agua fresca. Después de horas de sed, era un verdadero placer. «¿Creen que podremos llegar a la cima del cañón?», preguntó Cristina, apoyándose en la fresca pared. «Claro que sí», respondí con seguridad. «Ya hemos recorrido casi un tercio del camino. En 2 o 3 días más estaremos arriba». «¿Y si no nos encuentran?», continuó ella. «Si llegamos a la meseta y no hay nadie allí».
Era una pregunta lógica, que estoy seguro de que preocupaba a todos. En la meseta hay rutas turísticas, expliqué. Incluso si los equipos de búsqueda no nos encuentran, podremos llegar a un sendero y seguirlo hasta el puesto de guardas forestales o el centro de visitantes más cercano. ¿Y cuánto puede tardar eso?, preguntó Erwin. Depende de dónde salgamos exactamente, respondí sinceramente. Desde unas horas hasta un par de días de caminata, pero en la meseta hay más agua, hay vegetación. Allí es mucho más fácil sobrevivir que aquí. Esto pareció tranquilizar un poco al grupo. Un objetivo concreto y un plan de acción daban confianza. Descansamos durante una hora, disfrutando de la relativa frescura de la grieta. Aproveché el tiempo para comprobar el estado de cada uno. Físicamente, todos estaban agotados, pero aguantaban. Psicológicamente, la situación era más complicada. Cristina caía periódicamente en un mutismo. Erwin se mostraba cada vez más irritable. Gabriel, a pesar de su aparente calma, estaba claramente preocupado por su capacidad para seguir adelante. Solo Nora parecía fortalecerse con cada prueba, encontrando en sí misma reservas ocultas. «Es hora de seguir adelante», dije finalmente. «Tenemos que avanzar un poco más antes de que anochezca». Nadie quería abandonar el fresco refugio, pero todos entendían la necesidad de continuar el camino. Llenamos todos los recipientes que teníamos con agua, los cerramos cuidadosamente y seguimos adelante. Al salir de la grieta, volvimos a sumergirnos en el calor abrasador. El contraste fue tan brusco que por un instante nos quitó el aliento, pero ahora, con una reserva de agua, nos sentíamos más seguros. Las siguientes horas transcurrieron en un ascenso monótono. El camino se hacía cada vez más difícil, cada vez era más frecuente tener que usar las manos para impulsarnos, cada vez había más tramos verticales que exigían una verdadera escalada. Afortunadamente, las rocas del Gran Cañón se formaron en capas, creando escalones y salientes naturales. Pero estas mismas capas a veces eran inestables, se desmoronaban bajo los pies o se desprendían cuando nos agarrábamos a ellas. Alrededor de las 4 de la tarde nos encontramos con un serio obstáculo, una pared casi vertical de unos 10 metros de altura. Era imposible rodearla. A los lados solo había laderas aún más empinadas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Erwin, mirando hacia arriba. «Esto parece insuperable». Estudié la pared detenidamente, buscando posibles vías de ascenso. Para un escalador experimentado, sería una ruta difícil pero factible. Para nuestro grupo, un reto serio. «Subiré primero», decidí. «Luego bajaré una cuerda para ayudar a los demás». «¿Qué cuerda?», preguntó Cristina sorprendida. «No tenemos equipo de escalada». Saqué de la mochila un rollo de cuerda de paracaídas. Fina, pero muy resistente. No era la opción ideal, pero era lo mejor que teníamos. «Esta cuerda aguanta hasta 100 kilos», expliqué. «No para un ascenso propiamente dicho, pero para ayudar con el equilibrio y dar un apoyo adicional, sí que vale». Me quité la mochila, quedándome solo con la cuerda y una botella de agua. Luego comencé a subir, eligiendo cuidadosamente cada punto de apoyo. La roca estaba tibia al tacto, casi caliente por el sol. Algunos salientes se desmoronaban bajo mis dedos, haciendo que se me helara la sangre, pero seguí avanzando metódicamente hacia arriba. Aproximadamente a mitad de camino, escuché un traqueteo característico que me dejó helado. Una serpiente de cascabel. Me quedé paralizado, girando lentamente la cabeza para ver la fuente del sonido. En una pequeña hornacina, a solo medio metro de mi mano derecha, estaba enroscada una serpiente grande, levantando amenazadoramente la cabeza. «¡No te muevas!», gritó Erwin desde abajo, al notar mi repentina parada. «Serpiente de cascabel», respondí en voz baja, tratando de no hacer movimientos bruscos. «Justo aquí al lado». Estaba colgado de la roca, agarrándome a los salientes que comenzaban a resbalar bajo mis dedos sudorosos. La serpiente seguía haciendo sonar su cascabel,
claramente molesta por la intrusión en su territorio. Tenía dos opciones. Intentar rodear la hornacina, lo que significaba desplazarme hacia un tramo más difícil de la pared, o intentar espantar a la serpiente. Elegí lo primero. Muy lentamente, comencé a desplazarme hacia la izquierda, buscando nuevos puntos de apoyo. La serpiente seguía cada uno de mis movimientos, pero, afortunadamente, no atacó. Cuando estuve a una distancia segura, continué ascendiendo con doble precaución. Al llegar a la cima de la pared, recuperé el aliento y grité hacia abajo. ¡Estoy arriba! Hay una serpiente en la hornacina de la derecha, aproximadamente a mitad de camino. Hay que rodearla por la izquierda. Aseguré la cuerda alrededor de un saliente sólido y lancé el extremo hacia abajo. Uno por uno. Yo os aseguro desde arriba. Nora se ofreció a ir primero. Empezó a subir, utilizando la cuerda más como apoyo psicológico que como ayuda real. Sus movimientos eran seguros y precisos. La experiencia en escalada se notaba. Cuando se acercó al lugar donde se escondía la serpiente, grité: ¡Cuidado! ¡Un poco más a la izquierda! Asintió y rodeó cuidadosamente la peligrosa hornacina. Al cabo de unos minutos estaba a mi lado, respirando con dificultad, pero con una sonrisa de victoria. «Ha sido interesante», exhaló. «Lo has hecho genial», la felicité sinceramente. «Ahora ayúdame a asegurar a los demás». Erwin fue el siguiente. Se movió más lento, con más precaución, pero también superó la pared con éxito. Luego subió Cristina, que necesitó más ayuda. Nora y yo casi tuvimos que izarla en el último tramo. Gabriel fue el último en quedar abajo. Estuvo mirando hacia arriba durante un largo rato y vi la duda en sus ojos. «Puedes hacerlo», lo animé. «Estamos todos aquí para ayudarte». Respiró hondo y comenzó a subir. Sus movimientos eran lentos, pero metódicos. Cada paso le llevaba el doble de tiempo que a los demás, pero avanzaba constantemente hacia arriba. Cuando llegó al lugar de la serpiente, ocurrió lo que temía. Cansado y concentrado en la escalada, Gabriel no se percató de mi advertencia y extendió la mano derecha hacia un saliente justo encima de la hornacina. La serpiente atacó al instante. El grito de Gabriel resonó por todo el cañón. Retiró la mano, perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse hacia abajo. Tiré de la cuerda, tratando de sujetarlo, pero la fina cuerda se clavó en mis dedos, quemando mi piel. «¡Aguanta!», grité, sintiendo cómo la cuerda se me escapaba lentamente de las manos. Erwin corrió a ayudarme, y juntos sujetamos la cuerda, evitando que Gabriel se cayera. Estaba colgado de la cuerda, balanceándose a pocos metros del suelo. «Gabriel», grité, «tienes que encontrar un apoyo para los pies. No podremos sujetarte por mucho tiempo». Estaba en estado de shock por la mordedura y la caída, pero mi grito pareció romper la barrera del miedo. Empezó a tantear los salientes con los pies, y cuando encontró apoyo, pudimos aflojar un poco la tensión de la cuerda. «Ahora sube lentamente», le indiqué. «Usa las piernas, las manos solo para equilibrarte». Milagrosamente, Gabriel encontró fuerzas para seguir subiendo. Cuando finalmente superó el borde, su rostro estaba gris por el dolor y el shock. «La serpiente ha mordido», dijo con dificultad, mostrando su mano derecha. En la muñeca se veían claramente dos pinchazos, la huella de los colmillos de la serpiente. La mano ya empezaba a hincharse. Actué rápidamente, recordando todo lo que sabía sobre las mordeduras de serpiente. «No te muevas», le dije, ayudándole a sentarse, apoyándose con la espalda en una piedra. «Tenemos que mantener la mano quieta y por debajo del nivel del corazón». Saqué el botiquín de primeros auxilios y encontré pastillas antihistamínicas. No son el remedio ideal para una mordedura de serpiente de cascabel, pero es lo mejor que teníamos. «Trágate esto», le dije, tendiéndole las pastillas y agua. «Esto ayudará a ralentizar la propagación del veneno». «¿Voy a morir?»,
Preguntó Gabriel directamente, y en su voz no había pánico, solo una resignación cansada. No, respondí con firmeza, aunque no estaba tan seguro. Las serpientes de cascabel de esta región rara vez inyectan una dosis letal de veneno. Además, a juzgar por el tamaño de los pinchazos, no era un ejemplar muy grande. Limpié las heridas con antiséptico y le puse un vendaje flojo. Luego le quité la mochila a Gabriel y le ayudé a acomodarse. Tenemos que encontrar un lugar para acampar, les dije a los demás. Preferiblemente no muy lejos de aquí. Gabriel no podrá seguir caminando hoy. Nora y Erwin salieron a explorar, mientras Cristina y yo nos quedamos con Gabriel. Yo no paraba de tomarle el pulso y de observar cómo progresaba la hinchazón. El brazo se le estaba inflamando, pero no tan rápido como temía. Quizás la serpiente no le inyectó mucho veneno, o puede que no fuera de la especie más venenosa. ¿Cómo te encuentras?, le preguntaba cada pocos minutos. Como alguien a quien ha mordido una serpiente, sonrió débilmente Gabriel. Me arde el brazo y estoy un poco mareado. Pero sigo vivo, que es lo importante. Su entereza era digna de admiración. A sus 65 años, demostraba más fuerza de espíritu que muchos jóvenes. Al poco rato regresaron Nora y Erwin con buenas noticias. Habían encontrado una pequeña cueva a unos 100 metros de allí, un lugar ideal para pasar la noche. Ayudamos a Gabriel a levantarse y, sujetándolo entre los dos, lo llevamos lentamente hacia la cueva. Cada paso le costaba un mundo, pero no se quejaba. La cueva resultó ser un nicho poco profundo en la roca, pero lo suficientemente espacioso como para que cupiéramos todos y, lo más importante, resguardado del viento y de una posible lluvia. Dentro hacía fresco y estaba seco, un refugio perfecto. Acomodamos a Gabriel en el lugar más confortable, usando las mochilas como almohadas. Volví a comprobar su estado. El pulso era rápido, pero estable. La hinchazón se había extendido a toda la mano, pero no había subido más allá de la muñeca. «Tienes que beber mucho», le dije, extendiéndole una botella de agua. El veneno sobrecarga los riñones, y el agua ayudará a eliminarlo más rápido. Él bebió obedientemente, mientras yo reflexionaba sobre nuestros próximos pasos. La situación se había complicado. Gabriel no podría continuar el ascenso en los próximos días, y dejarlo solo era impensable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Cristina en voz baja, cuando nos apartamos para no molestar a Gabriel, que descansaba. «Tenemos dos opciones», respondí. «O nos quedamos todos aquí durante unos días hasta que Gabriel se recupere lo suficiente como para seguir adelante, o nos dividimos. Parte del grupo se queda con él y parte continúa el ascenso para buscar ayuda». «Dividirnos es peligroso», observó Erwin, «sobre todo en estas condiciones». «Quedarnos todos también es arriesgado», replicó Nora. «Tenemos reservas limitadas de agua y comida. Cuanto más tiempo estemos aquí, menos posibilidades tendremos de salir». Era un dilema sin una solución ideal. Sopesé todos los pros y los contras, tratando de determinar la opción menos arriesgada. «Decidamos por la mañana», dije finalmente. «Veremos cómo se siente Gabriel. Ahora todos necesitamos descansar». Recogimos algunas ramas secas y encendimos una pequeña hoguera en la entrada de la cueva, no tanto por el calor, sino por la luz y la sensación de seguridad. La cena fue frugal, los últimos restos de nueces y frutos secos de mis provisiones. La noche cayó sobre el cañón, trayendo consigo frescor y silencio. Volvimos a organizar turnos de guardia junto a la hoguera, pero esta vez Gabriel quedó exento de esta obligación. Durante mi turno, me quedé sentado mirando las estrellas y escuchando la respiración de mis compañeros dormidos. Gabriel respiraba con dificultad, a veces gimiendo en sueños. Le tomaba el pulso y le medía la temperatura periódicamente. No tenía fiebre, lo cual era una buena señal. Reflexioné sobre nuestra situación. Habíamos recorrido aproximadamente un tercio del camino hasta la cima del cañón.
Teníamos poca agua, prácticamente nada de comida. Uno de nosotros estaba herido y no podía seguir adelante. Lo más probable era que los equipos de rescate nos estuvieran buscando, pero las probabilidades de que encontraran a 5 personas en un cañón tan inmenso eran mínimas. La decisión de separarnos parecía lógica desde el punto de vista táctico, pero contradecía todas las reglas de supervivencia. Además, ¿a quién dejar con Gabriel? ¿Quién continuaría el camino? Yo era el más experimentado y debía seguir adelante para dirigir al grupo, pero también era el que mejor sabía cómo cuidar a un herido. Estos pensamientos me daban vueltas en la cabeza, impidiéndome encontrar una respuesta definitiva. Al final, decidí que todo dependería del estado de Gabriel por la mañana. Si mejoraba, continuaríamos el camino todos juntos, aunque más despacio. Si empeoraba, tendríamos que separarnos. Con esta decisión, recibí el amanecer del tercer día de nuestra prueba, un día que, sin saberlo, sería un punto de inflexión en nuestra lucha por la supervivencia. El tercer día comenzó con un descubrimiento inquietante. Cuando los primeros rayos de sol penetraron en nuestra cueva, me incliné sobre Gabriel para comprobar su estado e inmediatamente me di cuenta de que la cosa pintaba mal. Tenía el rostro cubierto de sudor, la respiración era entrecortada y el brazo mordido se había hinchado hasta el codo y había adquirido un tono azulado y violáceo. Gabriel. Lo llamé en voz baja, tocándole el hombro. ¿Cómo te encuentras? Con dificultad abrió los ojos, y vi en ellos una turbia niebla de dolor y fiebre. No. Muy bien. Articuló. El brazo. Me arde. Y me cuesta respirar. Le tomé el pulso. Demasiado rápido y débil. Puse la mano en su frente. Ardía. Claramente tenía fiebre. Examiné el brazo con cuidado. La hinchazón se había extendido más que ayer, y alrededor de las heridas habían aparecido manchas oscuras de necrosis. La situación era crítica. Sin atención médica profesional, el estado de Gabriel no haría más que empeorar. El veneno de una serpiente de cascabel destruye los tejidos, provoca hemorragias internas y puede causar insuficiencia renal y otras complicaciones mortales. Para entonces, los demás también se habían despertado. Observaban en silencio cómo examinaba a Gabriel, y por sus caras veía que comprendían la gravedad de la situación. Necesita atención médica, dije, apartándolos a un lado. Antídoto, sueros, posiblemente cirugía. No tenemos nada de eso. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Cristina con los ojos llenos de lágrimas. Respiré hondo. Tenemos que separarnos. Una parte del grupo se quedará con Gabriel, y la otra continuará el ascenso para encontrar ayuda lo antes posible. Se hizo un silencio sepulcral. Todos entendían que esta decisión era inevitable, pero eso no la hacía menos dolorosa. Yo subiré, dije con firmeza. Soy el que mejor conoce la ruta y podré llegar al altiplano más rápido. Yo voy contigo, respondió Nora de inmediato. Soy lo suficientemente rápida y no te retrasaré. Asentí. De acuerdo. Erwin y Cristina se quedarán con Gabriel. Erwin parecía inseguro. Pero no sabemos cómo cuidar estas heridas. ¿Y si empeora? Os explicaré todo lo que tenéis que hacer, le aseguré. Lo principal es mantenerlo en reposo, darle mucha agua y asegurarse de que la herida esté limpia. Os dejaré todos los medicamentos necesarios del botiquín. Empezamos a prepararnos para la separación. Redistribuí nuestras escasas provisiones. La mayor parte del agua y los restos de comida se los dejé a Erwin, Cristina y Gabriel. Para Nora y para mí me quedé con lo mínimo: 2 botellitas de agua y unas tiras de cecina que aún quedaban en mi mochila. Al ir ligeros podremos movernos más rápido, le expliqué a Nora. Si todo va bien, para la noche deberíamos llegar al altiplano, o al menos acercarnos lo suficiente como para tener cobertura. Mientras Nora preparaba nuestras mochilas, yo daba instrucciones detalladas a Erwin y Cristina sobre cómo cuidar a Gabriel.
Dadle agua cada media hora, aunque solo sean unos sorbos. Cambiadle el vendaje 2 veces al día, limpiando la herida con antiséptico. Vigilad su temperatura. Si empieza a subir mucho, refrescadlo con un paño húmedo. En el botiquín hay antipirético. Dadle una pastilla cada 6 horas si tiene fiebre alta. Erwin escuchaba atentamente, memorizando cada detalle. Cristina lloraba en silencio, pero también asentía, indicando que entendía las instrucciones. Me acerqué a Gabriel para explicarle la situación. Estaba consciente, aunque aturdido por el dolor y la fiebre. Gabriel, Nora y yo vamos a subir a buscar ayuda, le dije, inclinándome sobre él. Erwin y Cristina se quedarán contigo. Volveremos con los rescatistas lo antes posible. Asintió débilmente. Id. No os preocupéis. Por mí. Yo. Aguantaré. Claro que aguantarás, sonreí apretándole la mano sana. Eres el más resistente de todos nosotros. Cuando todos los preparativos estuvieron terminados, llegó el momento de la despedida. No lo dijimos en voz alta, pero todos entendíamos que separar al grupo en estas condiciones conllevaba riesgos adicionales. Podríamos no volver. Podrían no esperar la ayuda. Nos moveremos lo más rápido posible, dije, abrazando a Erwin. Resistan. Ayúdense mutuamente. Tengan cuidado. Cristina nos abrazó primero a mí y luego a Nora. Estaremos esperando. Una última mirada a Gabriel, últimas instrucciones, y Nora y yo salimos de la cueva al frescor de la mañana, que pronto se transformaría en un calor abrasador. Durante la primera hora de camino guardamos silencio, concentrados en el ascenso. Sin las pesadas mochilas era más fácil moverse, y avanzábamos mucho más rápido que en los días anteriores. Nora se mantenía cerca, sin quedarse atrás ni un paso. Sus movimientos eran precisos y eficientes. ¿De verdad que has practicado escalada?, comenté cuando nos detuvimos para un breve descanso. Asintió. 3 años, bastante en serio. Luego me pasé a la fotografía, pero las habilidades se quedaron. Es una gran suerte para nosotros, dije sinceramente. Te desenvuelves mejor que muchos excursionistas profesionales con los que he trabajado. Sonrió débilmente. Gracias, aunque preferiría demostrar estas habilidades en circunstancias menos extremas. Continuamos el ascenso. La ruta se volvía cada vez más complicada. Laderas empinadas daban paso a paredes casi verticales que requerían verdadera escalada. Sin equipo especial, cada tramo era una prueba. Al mediodía, el sol golpeaba sin piedad, convirtiendo las rocas en un horno. El aire temblaba por el calor, el sudor se evaporaba instantáneamente de la piel. Ahorrábamos agua, bebiendo solo unos sorbos durante las escasas paradas. ¿Crees que Gabriel sobrevivirá?, preguntó Nora de repente durante una de esas paradas. Dudé en responder. Una falsa esperanza podía ser tan peligrosa como un pesimismo infundado. Si conseguimos llegar a la ayuda en las próximas 24 horas, tiene buenas posibilidades, respondí finalmente. El veneno de una serpiente de cascabel rara vez mata al instante. Normalmente es un proceso que se prolonga durante días, pero sin el antídoto, las complicaciones pueden ser graves. Ella asintió, aceptando mi honesta respuesta. Entonces, tenemos que movernos más rápido. Y así lo hicimos, superando el cansancio, la sed y el dolor en músculos agotados. A mediodía, habíamos recorrido la distancia que antes nos llevaba un día entero. Las paredes del cañón aún se alzaban sobre nosotros, pero ahora podíamos ver que faltaba menos de la mitad del camino para llegar al borde. Alrededor de las 3 de la tarde, alcanzamos un amplio saliente desde donde se abría una vista impresionante del cañón. En otra situación, nos habríamos detenido a disfrutar del espectáculo, pero ahora solo teníamos un objetivo: seguir subiendo. Aún así, me detuve brevemente para evaluar nuestra posición y revisar el GPS en el teléfono.
Seguía sin haber señal de comunicación, pero la navegación funcionaba. Hemos avanzado unos 500 metros en vertical desde la mañana, le informé a Nora. Quedan alrededor de 600 hasta la meseta. ¿Podremos llegar hoy?, preguntó ella, secándose el sudor de la cara. Miré al sol. Faltaban unas 5 horas para el atardecer. A nuestro ritmo actual, era posible, pero muy ambicioso. Lo intentaremos, respondí. Pero no a costa de la seguridad. Es mejor parar a pasar la noche en un lugar seguro que arriesgarnos en la oscuridad. Continuamos el ascenso con renovadas fuerzas, animados por el progreso. Pero pronto nos encontramos con un nuevo obstáculo. El cañón se estrechaba, formando algo parecido a un tubo de piedra por el que teníamos que subir. Se trataba de la llamada técnica de escalada en chimenea, cuando tienes que apoyarte con la espalda en una pared y con los pies en la opuesta, avanzando gradualmente hacia arriba. Sin aseguramiento era peligroso, pero no había otra manera. Iré primero, dije, evaluando la distancia entre las paredes, alrededor de 2 metros, ideal para esta técnica. Mira atentamente cómo lo hago y repite exactamente lo mismo. Entré en el estrecho pasadizo y, apoyando la espalda en una pared y los pies en la otra, comencé a avanzar lentamente hacia arriba, moviendo alternativamente manos y pies. Requería un esfuerzo considerable, y los músculos de la espalda y las piernas ardían por la tensión. Aproximadamente a la mitad del camino, a unos 10 metros del suelo, escuché un sonido alarmante. Una piedra debajo de mí comenzó a desmoronarse. Al segundo siguiente, el apoyo para mi pie derecho desapareció y me resbalé unos cuantos centímetros hacia abajo, aferrándome desesperadamente a las paredes. «¡Hilarion!», gritó Nora desde abajo. «Estoy bien», exhalé, encontrando un nuevo apoyo. Solo se rompió una piedra. Continué el ascenso con redoblada precaución, comprobando cuidadosamente cada punto de apoyo. Finalmente, al llegar a la cima del tubo, salí a una pequeña plataforma y recuperé el aliento. «¡Te toca!», le grité a Nora. «Ten cuidado, algunas piedras no son fiables». Ella comenzó el ascenso, siguiendo mi ejemplo. Su menor peso era una ventaja. Las piedras que apenas me sostenían a mí eran lo suficientemente sólidas para ella. Se movía lenta pero con seguridad, y pronto se unió a mí en la plataforma. «Eso fue intenso», jadeó ella, secándose el sudor de la cara. Sonreí. «Bienvenida al mundo del alpinismo extremo. Normalmente la gente paga por estas sensaciones». Ella soltó una risa nerviosa. «Prefiero fotografiar a esa gente, en vez de ser una de ellos». Hicimos una breve pausa para recuperar fuerzas y beber un poco de agua. Nuestras reservas se agotaban a un ritmo alarmante. Quedaba menos de 1 litro para los dos. «Tenemos que encontrar agua», dije, mirando las botellas medio vacías. «Con este calor y el esfuerzo, nos deshidrataremos rápido». «¿Dónde vamos a buscarla?», preguntó Nora. «Todo está tan seco». Miré alrededor. A esta altura hay más posibilidades de encontrar manantiales o lugares donde se acumula agua de lluvia. Estaremos atentos. Continuamos el ascenso, ahora buscando constantemente signos de agua, vegetación más verde, zonas húmedas en las rocas, acumulaciones de musgo. Alrededor de 1 hora después, Nora notó un pequeño arbusto que parecía sorprendentemente fresco entre el paisaje quemado. «Mira», señaló ella. «No podría sobrevivir sin agua, ¿verdad?». Nos dirigimos hacia el arbusto, que crecía en una pequeña grieta, y efectivamente, debajo de él descubrimos un pequeño charco de agua, no más grande que una taza, pero para nosotros era un tesoro. «Es agua de lluvia», dije, recogiéndola cuidadosamente en una botella a través de un filtro. «Está limpia, pero mejor filtrarla por si acaso». Pudimos recoger unos 300 mililitros, no mucho, pero suficiente para aguantar unas horas más. Eso nos dio nuevas fuerzas para seguir adelante. A las 5 de la tarde, habíamos superado unos 200 metros más en vertical.
El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo las rocas de tonos dorados y rojizos. Quedaban aproximadamente 300 o 400 metros hasta la meseta, demasiado para cubrirlos antes del anochecer. «Tenemos que encontrar un lugar para pasar la noche», dije, evaluando el tiempo de luz restante. Seguir en la oscuridad es demasiado peligroso. Nora asintió, aunque vi la decepción en sus ojos. Ambos esperábamos llegar a la cima hoy. Encontramos un pequeño saliente protegido del viento por un saliente rocoso. No era el lugar ideal, pero sí el mejor disponible. Recogí unas cuantas ramas secas para encender una pequeña hoguera. De noche haría un frío que pela a esta altitud. Cuando nos acomodamos para pasar la noche, repartiendo los últimos trozos de cecina, Nora sacó su cámara y empezó a revisar las fotos que había hecho en los últimos días. «¿Quieres verlas?», me ofreció, acercándose un poco. Asentí, y ella comenzó a mostrarme las fotos en la pequeña pantalla. Había imágenes del cañón a diferentes horas del día, el juego de luces y sombras en las rocas milenarias, nuestro grupo durante un descanso, Gabriel con la mirada perdida a lo lejos. Las últimas fotos eran de hoy, unas vistas impresionantes desde la altura a la que habíamos ascendido. «Son preciosas», dije con sinceridad. «Tienes mucho talento». «Gracias», sonrió débilmente. «La fotografía es una forma de conservar un momento que nunca se repetirá. Incluso en una situación como la nuestra, no puedo evitar querer capturar esta belleza agreste». Nos sentamos uno junto al lado del otro, observando el atardecer que teñía el cañón de colores fantásticos. A pesar del peligro de nuestra situación, del cansancio y la sed, ese momento era casi apacible. «¿Crees que estarán bien?», preguntó Nora en voz baja, y supe que se refería a los que se habían quedado en la cueva. «Eso espero», respondí con honestidad. «Erwin parece un tipo fiable, y Cristina es más fuerte de lo que parece. Cuidarán de Gabriel». «¿Y nosotros? ¿Saldremos de esta?». La miré. A la luz del crepúsculo, su rostro parecía más dulce, más vulnerable. En los últimos días había demostrado una entereza y una fuerza increíbles, pero ahora veía en sus ojos el miedo que tan cuidadosamente había estado ocultando. «Sí», dije con firmeza. «Saldremos de esta. Mañana al mediodía deberíamos llegar a la meseta. Desde allí, o pillaremos señal de móvil, o encontraremos una ruta de senderismo. En cualquier caso, conseguiremos ayuda». Ella asintió, haciendo suya mi confianza. Nos quedamos en silencio, viendo cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras el horizonte y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. La noche en el cañón, a esa altura, era gélida. La temperatura bajó casi hasta los 5 grados. Nos acurrucamos el uno contra el otro bajo la única chaqueta que habíamos traído, intentando conservar el calor. La pequeña hoguera daba algo de luz y calor, pero sobre todo servía de apoyo psicológico. El fuego siempre crea una sensación de seguridad, aunque sea una ilusión. Acordamos hacer guardia por turnos, pero el cansancio nos venció, y en algún momento nos quedamos dormidos los dos. Me desperté por el frío. La hoguera casi se había apagado. Con cuidado, intentando no despertar a Nora, eché unas cuantas ramas y reavivé las brasas. Sentado junto al fuego, miraba las estrellas y pensaba en Gabriel, Erwin y Cristina, que se habían quedado en la cueva. ¿Aguantaría Gabriel hasta que volviéramos con ayuda? ¿Podrían Erwin y Cristina cuidarle bien? Y lo más importante, ¿conseguiríamos Nora y yo llegar a la meseta y encontrar ayuda a tiempo? Estos pensamientos no me dejaron dormir hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron las rocas, desperté a Nora y empezamos a prepararnos para el día decisivo de nuestra ascensión. Por delante nos esperaban los últimos 300 metros de ascenso vertical, el tramo más difícil del camino, pero también el más importante. De nuestro éxito dependían las vidas de 3 personas que se habían quedado abajo. Con este pensamiento, comenzamos la última etapa de nuestra escalada, decididos a alcanzar nuestro objetivo, pasara lo que pasara.
El cuarto día de nuestra odisea amaneció con un frío que calaba hasta los huesos. A esa altura, las temperaturas nocturnas descendían notablemente con respecto al fondo del cañón, y al amanecer Nora y yo tiritábamos, a pesar de estar pegados el uno al otro y de las brasas humeantes de la hoguera. «Buenos días», murmuró Nora, castañeteando los dientes. «Si es que se le puede llamar buenos». Sonreí mientras me frotaba las manos entumecidas. Pronto el sol estará más alto y estaremos deseando que haga fresco. Así es la ironía del desierto, pasar del frío al calor en cuestión de horas. Nos permitimos un pequeño desayuno, los últimos trozos de cecina y unos cuantos sorbos de agua. Las provisiones se estaban agotando, pero daba igual. Hoy teníamos que llegar a la meseta. Antes de ponernos en marcha, revisé una vez más la ruta en el GPS y evalué el camino que nos esperaba. Por delante teníamos el tramo más difícil de la ascensión, unas paredes casi verticales con un mínimo de salientes y agarres. Sin equipo especial, era peligroso, pero no había otra alternativa. El último tirón, le dije a Nora, echándome la mochila casi vacía a la espalda. 300 metros de vertical y estamos en la meseta. Ella asintió con decisión, comprobando las correas de su mochila. Tú guías, yo te sigo. Comenzamos la ascensión justo cuando el sol asomaba por el borde oriental del cañón. La primera hora de camino fue relativamente sencilla. Una pendiente suave, salpicada de piedras y escasos arbustos. Nos movíamos rápido, economizando fuerzas para los tramos más difíciles que nos esperaban. A las 9 de la mañana, el sol ya empezaba a calentar con fuerza, devolviéndonos a la realidad del calor del desierto. Llegamos al pie de la pared casi vertical, que era el último obstáculo importante en nuestro camino. Aquí está, dije, mirando hacia arriba. La parte más complicada de la ruta. El muro se alzaba ante nosotros, imponente, con sus 150 o 200 metros de altura, casi vertical, con escasas protuberancias y grietas. Para un alpinista profesional con el equipo completo, sería una ruta difícil, pero factible. Para nosotros, exhaustos después de 4 días de supervivencia, con un equipo mínimo, era un desafío mayúsculo. ¿Cómo vamos a superar esto?, preguntó Nora. Su voz era tranquila, pero veía la inquietud en sus ojos. Poco a poco, respondí. ¿Ves ese sistema de grietas y salientes? Señalé una línea en zigzag que ascendía por la pared. Ese es nuestro camino. Nos moveremos despacio, comprobando cada punto de apoyo. Yo iré primero, tú, pisando exactamente donde yo pise. Me quité la mochila, quedándome solo con la botella de agua atada al cinturón y el cuchillo. Nora hizo lo mismo. El peso extra podría costarnos la vida en esta ruta. Recogeremos las mochilas a la vuelta, cuando regresemos con los rescatistas, expliqué. Ahora lo importante es llegar a la cima con vida. Empecé a escalar, eligiendo con sumo cuidado cada punto de apoyo. La roca estaba cálida al tacto, en algunos puntos incluso ardiente por el sol. Algunos salientes se desmoronaban bajo mis dedos, haciéndome contener la respiración, pero seguí avanzando metódicamente. Después de unos 20 minutos, llegué a una pequeña repisa donde pude descansar. Mirando hacia abajo, vi que Nora me seguía. Sus movimientos eran precisos y seguros. «¿Cómo estás?», grité, cuando se acercó. «Bien», jadeó, subiendo a la repisa a mi lado. «Pero esto es solo el principio, ¿verdad?». Asentí. «Después será más difícil. El muro se empina más y hay menos salientes». Reanudamos la ascensión después de un breve descanso. Ahora la ruta se había complicado de verdad. Teníamos que buscar las grietas más pequeñas para los dedos, los salientes apenas perceptibles para los pies. Cada movimiento exigía máxima concentración y fuerza. A unos 50 metros del inicio del muro, me enfrenté a un serio problema. Un tramo de roca prácticamente lisa, sin agarres visibles.
El único camino era a través de una pequeña fisura a la derecha, pero para llegar a ella tenía que hacer un arriesgado flanqueo, un desplazamiento horizontal por una pared casi vertical. «Nora, quédate donde estás», grité. «Necesito encontrar la manera de cruzar este tramo». Se detuvo en una pequeña repisa, unos 5 metros por debajo de mí. Evalué la situación. El flanqueo era de unos 3 metros, con puntos de apoyo mínimos. Una caída desde esa altura sería fatal. Respirando hondo, empecé a desplazarme lentamente hacia la derecha, tanteando las más pequeñas irregularidades en la roca. Los dedos me ardían por la tensión, los músculos de los brazos temblaban. A mitad del camino, el pie derecho resbaló de un diminuto saliente, y por un instante quedé colgando de las manos, buscando desesperadamente un nuevo apoyo. «¡Hilarion!», gritó Nora, su voz llena de miedo. «Estoy bien», jadeé, encontrando un nuevo apoyo para el pie. «Solo. Necesito concentración». Con un enorme esfuerzo, continué el flanqueo y, finalmente, alcancé la fisura. Tenía solo unos pocos centímetros de ancho, pero era lo suficientemente profunda para meter los dedos y hacer fuerza para subir. Alcanzando una posición más estable, respiré hondo y miré a Nora. «Ahora te toca a ti. Muévete muy despacio. Utiliza los mismos puntos de apoyo que yo». Asintió. Su rostro estaba concentrado. Vi cómo trazaba mentalmente la ruta, memorizando cada uno de mis movimientos. Nora empezó el flanqueo, y contuve el aliento. Su menor peso era una ventaja, pero su menor fuerza en los brazos, una desventaja. Se movía lenta, metódica, completamente concentrada en cada movimiento. A mitad del camino, ocurrió lo que temía. El saliente que apenas me había soportado a mí, se rompió bajo su pie. Nora gritó, quedando colgada de las manos. «¡Aguanta!», grité, observando impotente. No podía alcanzarla sin arriesgarme a caer yo también. Milagrosamente, logró sujetarse. Sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Durante un segundo permaneció así. Luego encontró un nuevo apoyo para el pie y continuó el movimiento. Cuando finalmente llegó a mi lado, ambos respirábamos con dificultad por la tensión y la adrenalina. «Eso ha estado cerca», jadeó. «Lo has hecho muy bien», dije sinceramente. No todos los alpinistas profesionales lo habrían hecho así sin cuerda de seguridad. Hicimos un breve descanso, recuperando fuerzas. El sol había subido mucho y el calor era cada vez más sofocante. El agua de nuestras botellas se había calentado como té, pero aún así economizábamos cada sorbo. El siguiente tramo de la escalada fue un poco más fácil. Salientes y grietas más pronunciadas ofrecían más posibilidades de apoyo. Avanzamos lentamente, pero con seguridad, acercándonos gradualmente a la cima del muro. Hacia el mediodía habíamos superado aproximadamente 2/3 de la pared vertical. El calor había alcanzado su punto máximo. El termómetro de mi reloj marcaba 47 grados. El sudor me inundaba los ojos. Las manos resbalaban sobre la roca ardiente. Cada movimiento exigía un esfuerzo cada vez mayor. Encontramos una pequeña repisa que daba sombra y nos tomamos un descanso más largo. Ambos estábamos exhaustos. Los músculos temblaban de cansancio. «¿Cuánto falta?», preguntó Nora, apoyando la espalda contra la pared fresca. Miré hacia arriba, calculando la distancia que quedaba. Unos 50 o 60 metros hasta la cima de la pared. Luego, según el mapa, debería haber una sección más suave que lleva a la meseta. ¿Llegaremos antes del atardecer? Deberíamos, asentí. Pero tenemos que conservar energías. El último tramo puede ser el más difícil. Compartimos los últimos tragos de agua y continuamos ascendiendo. Ahora cada movimiento costaba horrores. Las manos estaban en carne viva, los músculos ardían por la tensión, pero la idea de que la salvación nos esperaba arriba y que 3 personas abajo contaban con nuestra ayuda, nos daba fuerzas.
Alrededor de las 3 de la tarde, alcanzamos el punto crítico, el último tramo vertical antes de salir a la pendiente más suave. Era una cornisa que sobresalía sobre el precipicio, el obstáculo más difícil de todo el trayecto. «Esto no va a ser fácil», dije, examinando la roca que sobresalía. «Tendremos que hacer fuerza con los brazos para elevarnos, prácticamente sin apoyo para los pies». Nora asintió en silencio. Su rostro era gris por el cansancio, pero sus ojos mostraban determinación. Comencé a escalar, utilizando una grieta en la roca para apoyar los dedos. Tirando solo con la fuerza de los brazos, poco a poco superé la cornisa y salí a la parte superior de la roca. Tumbado boca abajo, extendí la mano hacia abajo. «Vamos, Nora, yo te aseguro». Ella comenzó a subir. Sus movimientos ya no eran tan precisos. El cansancio estaba haciendo mella. A mitad de la cornisa, sus fuerzas comenzaron a flaquear. Sus manos temblaban por la tensión. «No puedo», exhaló colgando de los dedos. «Sí puedes», grité. «Un poco más, Nora. Te estoy sujetando». Con un último esfuerzo, se elevó un poco más y la agarré por la muñeca, ayudándola a superar el último tramo. Cuando se desplomó a mi lado, ambos yacíamos allí, respirando con dificultad, incapaces de movernos por el agotamiento. «Lo hicimos», susurró ella unos minutos después. «Casi», respondí, levantándome con dificultad. «Todavía queda un poco». Delante de nosotros había una pendiente relativamente suave que conducía al borde de la meseta. Después de la pared vertical, parecía casi un camino llano, pero aquí también había que tener cuidado. Las piedras eran inestables y el cansancio hacía que cada paso fuera potencialmente peligroso. Avanzábamos lentamente, apoyándonos mutuamente en las zonas difíciles. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, tiñendo las rocas de tonos dorados. El aire se volvía más fresco, lo cual era una bendición después del calor del día. Y así, alrededor de las 5 de la tarde, dimos los últimos pasos y llegamos a la meseta. Frente a nosotros se extendía una vista ilimitada del Gran Cañón. Majestuosa, impresionante, pero ahora lo mirábamos desde arriba, no desde abajo. «Lo hicimos», dije, sin poder creerlo. Realmente lo hicimos. Nora se arrodilló en silencio. Sus hombros temblaban. Pensé que estaba llorando de alivio, pero cuando levantó la cara, tenía una sonrisa. «Es lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo, mirando el sol poniente, que pintaba el cañón con colores increíbles. Le devolví la sonrisa. «Y la vista más merecida de nuestra vida». Nos permitimos unos minutos para simplemente sentarnos y disfrutar de la vista y la sensación de seguridad. Pero rápidamente volvimos a la realidad. Necesitábamos encontrar ayuda lo antes posible. Saqué el teléfono y, para mi gran alivio, vi una barrita de señal. Era débil, pero suficiente para una llamada de emergencia. «Tenemos cobertura», le dije a Nora, y sus ojos se iluminaron con esperanza. Marqué el número de emergencias y después de unos segundos de inquietante espera, escuché la voz del operador. «Servicio de rescate. ¿En qué puedo ayudarle?». Las palabras se me atascaron en la garganta por la repentina emoción, pero me obligué a hablar con claridad. «Soy Hilarión Sabeliev. Hace 4 días nuestro helicóptero AS-350 se estrelló en el Gran Cañón. El piloto murió. 5 pasajeros sobrevivieron. 3 se quedaron abajo. 1 está gravemente herido, mordido por una serpiente de cascabel. Otra superviviente y yo acabamos de subir a la meseta. Necesitamos ayuda urgente». El operador hizo algunas preguntas de seguimiento. Nuestras coordenadas exactas, el estado del herido, nuestro propio estado. Respondí con la mayor precisión posible, tratando de no omitir nada importante. «La ayuda será enviada de inmediato», aseguró el operador. «Manténganse en contacto y no abandonen su posición actual».
El helicóptero de rescate llegará en aproximadamente 40 minutos. Cuando terminé la conversación, Nora se me echó al cuello, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. «¡Estamos salvados!», exclamó ella. «De verdad que estamos salvados». «Y los demás también», añadí, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. «Recibirán ayuda». Encontramos un lugar relativamente llano cerca del borde de la meseta y nos acomodamos allí a esperar a los rescatistas. Saqué un espejo de señales del bolsillo. Cuando el helicóptero se acercara, podríamos hacerle una señal. «¿Crees que Gabriel sobrevivirá?», preguntó Nora en voz baja después de unos minutos de silencio. «Eso espero», respondí con sinceridad. «Depende mucho de lo rápido que lleguen los rescatistas y de la cantidad de veneno que haya inyectado la serpiente. Pero Gabriel es un anciano fuerte, y Erwin y Cristina deben haberle cuidado bien», asintió, aceptando mi respuesta. Ambos entendíamos que habíamos hecho todo lo posible, y ahora el resultado dependía de factores fuera de nuestro control. Unos 30 minutos después, escuchamos el sonido lejano de las aspas de un helicóptero. Al principio apenas perceptible, se fue haciendo cada vez más fuerte hasta convertirse en un crepitar nítido. «¡Ahí están!», exclamó Nora, señalando un punto que se acercaba en el cielo. Saqué el espejo de señales y empecé a dirigir los destellos del sol hacia el helicóptero. A los pocos segundos, la aeronave cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia nosotros. El helicóptero de rescate, grande y con identificaciones llamativas, se mantuvo suspendido sobre la meseta, levantando nubes de polvo. Luego descendió lentamente hasta situarse a unos 50 metros de nosotros. 2 personas con uniformes de rescatistas saltaron del helicóptero y se dirigieron rápidamente hacia nosotros. Uno llevaba una bolsa de primeros auxilios, el otro, una radio y un GPS. «¿Hilarion Sabeliev?», gritó el primer rescatista, intentando hacerse oír por encima del ruido de las hélices. Asentí. «Sí, soy yo. Y ella es Nora». «Soy Jason, él es Mike», se presentó el rescatista. «¿Cómo se encuentran? ¿Heridas? ¿Deshidratación?». «Deshidratación seguro», respondí. «Y muchas heridas menores, pero nada grave. Lo importante son nuestros amigos que están abajo. Uno de ellos está en estado crítico». «El segundo equipo ya está en camino», aseguró Jason, sacando botellas de agua de la bolsa y tendiéndonoslas. «Beban despacio, a pequeños sorbos». El agua estaba fría y deliciosamente pura, lo mejor que había probado en mi vida. Nora y yo bebimos, tratando de seguir el consejo y no abalanzarnos sobre el líquido. «¿Pueden señalar en el mapa dónde están sus amigos?», preguntó Mike, desplegando una tableta con un mapa del cañón. Indiqué el lugar donde habíamos dejado a Gabriel, Erwin y Cristina, describiendo la cueva y los puntos de referencia circundantes con el mayor detalle posible. «¿Hay alguna zona donde pueda aterrizar el helicóptero?», preguntó Jason. «No, es demasiado estrecho y rocoso. Tendrán que descender con cuerdas o subir a pie». Los rescatistas se miraron. «Eso complica la operación, pero no la hace imposible. El equipo está especializado en rescates complicados». Mientras hablábamos, Mike examinaba nuestras heridas y rasguños, desinfectando los más graves. Nuestras manos estaban en un estado lamentable, despellejadas hasta sangrar, con las uñas rotas y multitud de pequeños cortes. «Necesitan ir al hospital», dijo, terminando la limpieza. «Deshidratación, posible golpe de calor, por no hablar del agotamiento y estas heridas. Primero tenemos que asegurarnos de que nuestros amigos están a salvo», dije con firmeza. «No me iré hasta saber que están bien». Jason asintió con comprensión. «Podemos esperar aquí. El segundo equipo debería llegar hasta sus amigos en 1 hora. Se pondrán en contacto con nosotros en cuanto evalúen la situación». Era un compromiso razonable. Nora y yo subimos al helicóptero, donde hacía fresco y, lo más importante,
Había provisiones de agua y comida. Los rescatistas nos ofrecieron barritas energéticas y bebidas isotónicas, que nos ayudaron a recuperarnos rápidamente. El tiempo pasaba horriblemente lento. Cada pocos minutos, Jason se ponía en contacto con la base para recibir actualizaciones sobre el progreso de la operación de rescate. Finalmente, aproximadamente 1 hora después de nuestro rescate, la radio cobró vida. Equipo Alfa a base. Hemos localizado a 3 supervivientes en las coordenadas indicadas. 2 en condiciones satisfactorias. 1. Un hombre de edad avanzada, en estado crítico. Mordedura de serpiente, edema severo, fiebre alta. Iniciamos la evacuación. Solicitamos helicóptero medicalizado para el traslado al hospital más cercano. Jason nos transmitió esta información y Nora y yo nos miramos. Gabriel estaba vivo, pero su estado seguía siendo crítico. ¿Cuánto tardarán en llevarlo al hospital?, pregunté. El helicóptero medicalizado ya está en el aire, respondió Jason. En media hora deberían estar en el hospital de Flagstaff. Allí tienen todo lo necesario para tratar las mordeduras de serpiente, incluido el antídoto. Eran noticias relativamente buenas. Ahora que nuestros amigos habían sido encontrados y estaban recibiendo ayuda, la tensión de los últimos días comenzó a ceder, dando paso al agotamiento. Ahora tenemos que volar, dijo Mike. Ambos necesitan atención médica. No nos opusimos. Jason se puso en contacto con el piloto y, en breve, el helicóptero se elevó en el aire, alejándonos del lugar de nuestra prueba. Mirando por la ventanilla el gran cañón que se alejaba, sentí una extraña mezcla de sentimientos: alivio, orgullo, cansancio y una especie de extraña nostalgia. Esos 4 días nos habían cambiado a todos, y aunque me sentía inmensamente aliviado por el rescate, una parte de mí entendía que ese sentimiento de unidad, esa concentración en la supervivencia que habíamos experimentado en el cañón, eran algo especial, algo que la mayoría de la gente nunca experimentaría. Nora, sentada a mi lado, parecía entender mis pensamientos. Me tomó la mano. Nuestros dedos, cubiertos de tiritas y ungüento, se entrelazaron. Lo hicimos, dijo en voz baja, por encima del ruido de los motores. Todos lo hicimos. Asentí, apretando su mano. Sí, lo hicimos. El helicóptero volaba hacia Flagstaff, donde nos esperaban el hospital, ropa limpia, comida de verdad y camas blandas. Pero yo sabía que, fuese donde fuese mi próximo destino, una parte de mí se quedaría para siempre en ese majestuoso cañón, donde 5 personas lucharon por su vida y vencieron. Epílogo. Han pasado 3 meses desde nuestro rescate. La vida ha ido volviendo poco a poco a la normalidad, aunque la palabra normalidad ahora tiene un significado muy distinto. Todos sobrevivimos, aunque Gabriel se llevó la peor parte. Pasó 2 semanas en el hospital, combatiendo las secuelas de la mordedura de serpiente. Los médicos dijeron que, si la ayuda hubiera tardado un día más, prácticamente no habría tenido ninguna posibilidad de salvarse. Pero el viejo profesor demostró ser increíblemente resistente. Al cabo de un mes ya estaba de vuelta dando clases, aunque con ciertas limitaciones en el movimiento de la mano derecha. Erwin y Cristina regresaron a Minnesota, donde fueron recibidos como héroes. Los periódicos locales escribieron sobre su luna de miel de supervivencia, e incluso aparecieron en varios programas matutinos. Pero lo más importante es que la prueba los unió como pareja. Si hemos sobrevivido a esto juntos, sobreviviremos a cualquier cosa, dijo Cristina en una entrevista. Nora. Nora se superó a sí misma. Las fotografías que tomó durante nuestra odisea se convirtieron en la base de la exposición Supervivencia, una mirada desde dentro, que fue un éxito rotundo en varias galerías importantes. Los críticos calificaron su trabajo como asombrosamente honesto, penetrante y revolucionario en cuanto a la percepción de las capacidades humanas. Hablábamos a menudo por teléfono, y yo seguía sus éxitos con sincera alegría. En cuanto a mí,
Me tomé un largo permiso de trabajo como guía. Necesitaba ser un turista más durante un tiempo, en lugar de ser el responsable de la vida de otros. Pero el cañón me llamaba de vuelta, y sabía que tarde o temprano regresaría allí, ya no como un superviviente, sino como alguien que comprende y respeta su grandeza y su peligro. Hoy nos hemos reunido todos por primera vez desde el rescate. Gabriel propuso que nos viéramos en Flagstaff, en un pequeño restaurante con vistas a las montañas. Cuando entré, ya estaban allí, sentados a una mesa junto a la ventana, conversando animadamente. Gabriel había perdido peso notablemente, y su cabello, antes completamente canoso, ahora tenía un extraño tono amarillento, un efecto secundario de algunos medicamentos. Pero sus ojos brillaban con la misma inteligencia aguda y el mismo humor de siempre. Erwin y Cristina parecían felices y relajados. Ella contaba algo con entusiasmo, gesticulando con las manos, y él la miraba con una ternura que solo se ve en personas que han superado juntos verdaderas adversidades. Nora estaba sentada un poco apartada, con la cámara de fotos en el regazo. Algunas costumbres no cambian. Fue la primera en verme, y me saludó con la mano, su rostro iluminado por una sonrisa. «Aquí está el último de nuestros 5», exclamó Gabriel, levantándose para recibirme. Abrazos, apretones de manos, palmadas en el hombro. Estábamos felices de vernos, felices de que todos hubiéramos sobrevivido y nos hubiéramos recuperado. Durante la cena rememoramos nuestra aventura, pero, curiosamente, aquellos recuerdos no eran sombríos. Sí, hablamos del miedo, del dolor, de la sed y de la desesperación. Pero también de la ayuda mutua, del ingenio, de la resistencia y de ese vínculo especial que surge entre personas que luchan juntas por la vida. «Nunca pensé que diría esto», dijo Gabriel, levantando su copa. «Pero estoy agradecido de haber sobrevivido al accidente de helicóptero y a la mordedura de serpiente». Lo miramos sorprendidos. «¿En serio?», preguntó Erwin. «¿Después de todo lo que has pasado?». Gabriel asintió. «Precisamente por eso. Llevo 40 años enseñando geología, estudio la naturaleza, sus fuerzas y sus peligros. Pero solo ahora, a los 65 años, he entendido de verdad lo que les digo a mis alumnos. No solo lo sé, sino que siento esa conexión con la Tierra, con las fuerzas primarias de la supervivencia. Esto me ha transformado». Guardamos silencio, reflexionando sobre sus palabras. En ellas había una profunda verdad que cada uno de nosotros sentía a su manera. «Por la transformación», dijo Nora, levantando su copa. «Y para que nunca olvidemos en quiénes nos convertimos allí, en el cañón. Brindamos por ello, y pensé que tenía razón. Independientemente de a dónde nos lleve la vida, una parte de nosotros se quedará allí para siempre, entre las antiguas rocas rojas, donde 5 personas comunes se enfrentaron a pruebas increíbles y descubrieron en sí mismas fuerzas que ni siquiera sospechaban que poseían. Y en eso, tal vez, radicaba la lección más valiosa de nuestra supervivencia.